de prueba para declarar un derecho controvertido. Expliqué que es una facultad del organismo judicial o de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales juzgar y ejecutar lo juzgado, y que la forma de juzgar se hace a través de 3 procesos de conocimiento. Un proceso tipo, que es el juicio ordinario, un juicio oral, que es novedoso en el proceso nuestro, y un juicio sumario, que es de plazos más cortos. Que igualmente hay un procedimiento extraprocesal, pero que siempre es encomendado a personas que se les da ciertas facultades jurisdiccionales para resolver un conflicto, pero que son personas particulares y que se llama arbitraje. Entonces, los 4 procesos de conocimiento por los cuales se puede decir un derecho controvertido es el juicio ordinario, el juicio oral, el sumario y el arbitraje. El día jueves hablamos ya del juicio ordinario en un término de forma muy general. Explicamos que es un juicio que se inicia con la demanda. Se emplaza al demandado por 9 días para que tome una actitud frente a la demanda. Dentro de los primeros 6 días de ese emplazamiento, el demandado puede interponer excepciones previas, que lo que buscan es depurar la falta de presupuestos procesales. Y en el momento que deba contestar la demanda, puede hacerlo en forma afirmativa o en forma negativa. Expliqué que tanto la afirmación como la negación pueden ser tácitas o expresas, pero que en el juicio ordinario la afirmación solo debe ser expresa, que vamos a encontrar alguna afirmación tácita en los juicios orales. Entonces, cuando alguien afirma, alguien acepta, lo hace a través del allanamiento en un juicio ordinario. Pero cuando es la contestación negativa, sí puede ser tácita o expresa. Y va a ser tácita cuando el demandado no comparezca, después de los 9 días, se le declare rebelde y por ende por contestar la demanda en sentido negativo, o cuando comparezca y conteste la demanda en sentido negativo. Igualmente mencioné que al momento de contestar la demanda, el demandado también puede recontrademandar, que se llama reconvención, o puede plantear ciertas defensas para atacar la pretensión del demandado, que son las excepciones perentorias. El actor acciona a través del derecho de acción y el demandado excepciona a través de las excepciones perentorias. Cuando hay hechos controvertidos, el proceso debe abrirse a prueba por 30 días, el cual puede ampliarse por 10 días más, y en algunos casos, cuando hay que desarrollar prueba en el extranjero, pues entonces el periodo de prueba puede ser de hasta 120 días, que es un periodo extraordinario. Concluido el periodo de prueba, se señala día para la vista entre los 15 días siguientes y 15 días después se dicta la sentencia. Ese fue nuestro procedimiento general de juicio ordinario explicado el día jueves. A partir de hoy ya voy a hablar en forma individual de todos esos pasos que expliqué el día jueves. Y el primer paso que hablamos del jueves en el juicio ordinario es la demanda. Solo les quiero recordar, mis estimadas amigas y amigos, que nosotros tenemos un derecho a la acción y he reiterado muchísimas veces que la acción no es ni más ni menos que un derecho subjetivo que tenemos todos los ciudadanos, todos los humanos, todas las personas, incluyo aquí las personas jurídicas, de ir a ejercer y reclamar sus derechos frente a los tribunales. Ese derecho subjetivo que nosotros tenemos de ir a los tribunales se va a materializar a través de este escrito de demanda. Todos los procesos civiles contenciosos empiezan con una demanda. Todos tienen un primer escrito, pero en el caso de los contenciosos, juicios de conocimiento ordinario, oral, sumario o juicios de ejecución, iniciamos una demanda ordinaria, una demanda oral, una demanda sumaria, una demanda de ejecución. El diccionario de la Real Academia Española define que la demanda es una petición que el litigante, es la petición con la que el litigante inicia un proceso que formula y justifica en el juicio, o es aquel que escrito donde se ejercitan uno o varias acciones ante un juez o un tribunal competente. El tema de la competencia ya lo hemos explicado, son temas que no debemos de volver a tocar acá, ustedes ya lo deben de conocer, pero aquí también lo más importante es resaltar que esta demanda es la petición que nosotros dirigimos a un juez cuando estamos reclamando justicia. Es importante también tomar en cuenta, porque ya lo decía hace unos minutos, que como nosotros tenemos derecho a una acción, se materializa esta con el escrito de demanda. Por ende, la demanda es el escrito introductorio de la acción. ¿Cómo sabemos que alguien está accionando? Pues cuando presenta su demanda, es que está accionando. ¿Y cuál es la idea de esa demanda? Relatarle al juez los hechos, invocarle cuál es el derecho que ha sido violado y reclamarle lo que queremos que sea el resultado de la justicia que creemos que se nos quiera dar. Si yo voy a plantear una demanda
de alimentos, voy a relatar al juez la relación de parentesco que tengo con el demandado y que no me quiere dar alimentos. Me voy a ir a explicarle cuál es la norma sustantiva que establece la obligación del demandado de darme alimentos y le voy a hacer una petición para que se le fije y se le condene a pagar una pensión alimenticia. Si alguien a mí hace un negocio jurídico y no cumple con uno de los requisitos de validez, por ejemplo, la capacidad, por decir algo, se te recuerda que el negocio jurídico para su validez requiere capacidad que no obedezca de vicio, consentimiento que no obedezca de vicio, capacidad y objeto lícito. Bueno, pues un negocio jurídico donde no hubo consentimiento o no hubo capacidad o el objeto es ilícito es susceptible de declarar la nulidad. Yo hago un relato al juez de esas circunstancias, lo acomodo con la norma sustantiva que habla de esas circunstancias y le pido al juez que declare nulo ese negocio jurídico. Hay una norma en el derecho civil que dice que nadie puede permanecer en la copropiedad, que la copropiedad es voluntaria, que en cualquier momento puedo pedir yo la disolución. Pues yo soy copropietario de un bien con mi hermano y mi hermano no quiere que dividamos, entonces yo voy, le relato al juez los hechos, le fundamento que esa es la norma por la cual yo puedo pedir la división y le pido al juez la división. Entonces, ese acto de la demanda lleva un relato de hechos, un fundamento de derecho y una pretensión, que son los aspectos más importantes de esa demanda y que en unos minutos voy a tratar de explicar. Es importante aclararles a ustedes o de una vez advertirles que lo que hoy estoy explicando lo vamos a ver ya materializado o explicado a través de una práctica que vamos a desarrollar el próximo martes, cuando ya esté yo en la facultad de forma presencial y luego pueda ir con ustedes redactando una demanda para que la vayamos entendiendo de mejor manera. Hoy estoy medio dando algunas explicaciones. Y regreso otra vez al tema de la demanda. Entonces, con la demanda, el actor, en primer lugar, da nacimiento al proceso. Pues el proceso que hemos explicado, que tiene un inicio y un fin, inicia con la demanda. Igualmente, quiero decirles, porque ya hablamos de eso en alguna oportunidad, en nuestra legislación existen dos instancias, la primera y la segunda. La primera inicia con la demanda y la segunda inicia con la apelación. Entonces, esta demanda da inicio a la primera instancia. Si el juez competente es un juez de paz, pues da inicio a la primera instancia ante un juez de paz. Si este es de competencia el juez de primera instancia, da inicio a la primera instancia con el juez de primera instancia. Y lógicamente, desde que presentamos la demanda y estamos accionando, se comienza a mover el órgano jurisdiccional. Empieza la actividad jurisdiccional. Se va a recibir la demanda, se le va a trasladar al secretario, el secretario la va a revisar, va a presentar un proyecto para el juez lo va a ver, si está bien la demanda le va a dar trámites, va a ordenar la notificación, etcétera, etcétera, todo el proceso hasta llegar a la sentencia. Empieza la actividad jurisdiccional en relación a ese caso. Y por supuesto la demanda lleva un aspecto importante. Tenemos que pedirle al juez lo que queremos que al final decida en la sentencia. Pero como decía hace unos minutos, todo eso lo voy a explicar hoy muy rápidamente y le vamos a fortalecer el día martes. Algo que es importante y no se les debe olvidar a ustedes, porque ya hablé en algún momento del principio dispositivo y les dije que el proceso está a disposición, es que cuando ustedes presentan una demanda, en esa ustedes de una vez al relatar los hechos, ofrecer sus pruebas y hacer sus pretensiones, están fijando el objeto del debate. Y eso va a quedar fijado cuando la otra parte conteste la demanda. De tal manera que yo después de contestar la demanda, yo no voy a poder modificar el objeto del debate, no voy a poder modificar hechos, no voy a poder ofrecer más pruebas, no puedo cambiar mis pretensiones y lo mismo sucederá con el demandado. O sea, cuando el actor presenta la demanda y el demandado la contesta, queda entablada la relación procesal y por consiguiente no puede haber es eso que dijo el actor en la demanda y eso que dijo el demandado en su contestación es sobre lo cual se va a debatir. El juez no va a poder crear más hechos, el juez no va a poder aportar más pruebas, el juez no va a poder cambiar las pretensiones, porque eso es lo que quedó fijado como objeto del proceso. Eso tengámoslo siempre muy presentes nosotros. Miren, la demanda es el proyecto de la sentencia. Cuando ustedes reciban su sentencia, la sentencia va a estar basada en los hechos que ustedes formularon, va a tomar en cuenta las pruebas que ustedes propusieron y diligenciaron, se va a resolver sobre las pretensiones que ustedes reclamaron, de tal manera que
esa demanda tiene que estar bien realizada y como el proceso civil nuestro es un proceso muy formalista, se exigen ciertos requisitos para la demanda. Ciertos requisitos que en caso no se cumplan, pues permite al juez repeler la demanda y si al juez se le pasan, existe la posibilidad que la parte demandada pues ataque esa falta de requisitos a través de un medio de defensa. Entonces, es bien importante aprender a redactar una demanda. Hay un principio de legalidad y nosotros tenemos que cumplir con lo que dice la ley para hacer la demanda. ¿Podemos poner de más? Podemos poner de más. Cosas de menos es lo que no podemos poner porque nos pueden atacar de demanda efectuosa el incumplimiento de un requisito que establece la ley. Hablemos un poco de los requisitos. Bueno, estos requisitos están establecidos en la ley. Solamente es importante decirles a ustedes que una demanda realmente podemos dividirla en tres partes. Por un lado, una parte introductoria, luego el cuerpo de la demanda y luego el cierre de la demanda. La parte introductoria, se los adelanto ahorita, pero vamos a explicar, viene a constituir como la presentación de nosotros frente al juez. Dirigirnos al juez, que es el competente, decirles quiénes somos nosotros con todos nuestros datos de identificación, señalar un lugar para que nosotros nos notifiquen e indicar con que comparecemos a demandar a X o Y persona. La ley nos exige que indiquemos la residencia de esa persona y si la ignoramos hay que hacerla constar, de eso voy a hablar en unos minutitos. En esa misma parte, esa es la parte introductoria de la demanda. En el cuerpo, que es la parte más importante de la demanda, vamos a relatar nuestros hechos, los vamos a acomodar a un fundamento de derecho que también tenemos que mencionar. Vamos a anunciar nuestra prueba y vamos a formular nuestra pretensión. Ese es el cuerpo. Y el cierre, pues son unos complementos que la ley exige dentro de la demanda, como por ejemplo citar todos aquellos artículos que también tienen relación con el proceso que estamos promoviendo, indicar el lugar y la fecha en que estamos redactando la demanda, señalar cuántas copias acompañamos a nuestra demanda, la firma del actor, en este caso, o del demandado si es una contestación de demanda, y la firma de ustedes, futuros abogados, presidentes de la palabra en su auxilio con un sello profesional y los timbres forenses que por supuesto ya son parte de otras disposiciones legales pero que deben de cumplir como requisitos. Pero bien, esto que estoy explicando es una explicación muy general, ahorita vamos a profundizar un poco más en cuanto a ellos. Solo es importante decirles que lo que voy a explicar acá normalmente está basado en unos cuantos artículos del código. Ahí están los elementos de una demanda y debemos de manejarlos para irlo entendiendo. El artículo 61 es la base más importante del primer escrito. Y el artículo 106 del Código Procesal nos habla del contenido de una demanda también. Vamos a encontrar un artículo 63, que es el que nos habla de las copias, y el 79 de un lugar para recibir notificaciones, y podrá ser que encontramos alguna que otra normativa, pero la base de la demanda está en estos cuatro artículos, el 61, el 63, el 79 y el 106. Hablemos un poco de ellos, pues hablemos un poco de estos artículos en relación a la demanda, hablemos un poco sobre estos elementos que contiene el escrito de demanda. En primer lugar, tenemos que indicar el tribunal al que nos vamos dirigiendo. El tribunal al que nos dirigimos es el tribunal competente. Si nosotros nos dirigimos ante un juez de Chiquimula, civil, de primera instancia, señor juez de primera instancia, ramo civil del departamento de Chiquimula. Si nos dirigimos ante un juez de paz del municipio de la Antigua, por ejemplo, vamos a dirigirnos ante el juez de paz del municipio de la Antigua, de paz civil del municipio de la Antigua. No le estoy diciendo que nos dirijamos con nombres y apellidos, sino simple y sencillamente que nos dirijamos al juez competente. En la ciudad capital, por ejemplo, como hay 15 juzgados de primera instancia, ahora inclusive algunos son pluripersonales, eso nosotros lo presentamos ante un juez de instancia civil, ahí en el centro donde reparten las demandas, y en forma aleatoria se le asigna un juzgado del 1 al 15.
Entonces nosotros dirigimos al señor juez de primera instancia del ramo civil del departamento de Guatemala. Luego de eso nos presentamos ante el juez. Nos presentamos como personas humanas con todos nuestros atributos de la personalidad. Ustedes se recuerdan que como persona nosotros tenemos ciertos atributos, tenemos un nombre, tenemos un estatus civil, tenemos una capacidad, tenemos un domicilio. Entonces, la ley nos pide que nos identifiquemos frente al juez. Por eso nos ponemos con nuestros nombres y apellidos. Mario Estuardo Gordillo Galindo. Ya dije en algún momento que no es lo mismo que Mario Gordillo, pero si tuviera una identificación de persona sería Mario Estuardo Gordillo Galindo o Mario Gordillo, que identifica a la misma persona. Si yo comparezco, no comparezco yo, sino comparece mi mandatario, es mi mandatario el que se identifica y hace ver que comparece como mandatario judicial del señor Mario Estuardo Gordillo Galindo. Entonces, estos aspectos aparecen en la ley. Edad, tenemos que indicar la edad, porque recuérdense que la capacidad procesal empieza con los 18 años. Y si hay alguien que tiene 15 y está presentando una demanda, pues el juez quiere saber efectivamente si es una persona con capacidad procesal. Además de eso, tenemos que indicar el estado civil. En términos generales, les cuento, el estatus civil no es solamente la calidad de casado, soltero o unido, de hecho, sino es una posición frente a la familia, frente a la sociedad, frente al Estado. Por eso es que es parte de la capacidad civil el ser soltero, casado o unido, que es frente a la familia, el ser guatemalteco o extranjero, que es frente al Estado, el ser abogado, el ser ejecutivo, ser comerciante, ama de casa, frente a la sociedad. Entonces, eso se nos pide el estado civil en el Código Procesal Civil como la posición de ser soltero, casado o unido de hecho. Se nos pide la nacionalidad porque hay un trato preferente en alguno que otro asunto cuando el extranjero cuando el demandante es un extranjero. Entonces, hay necesidad de indicar la nacionalidad. Nos pide también nuestra profesión o oficio y nos pide nuestro domicilio. Por favor, tengan muy presentes, porque eso lo vieron ustedes en Derecho Civil 1, cuando en algún momento el profesor les explicó la diferencia entre residencia, vecindad y domicilio. Son cosas muy distintas. La residencia es donde ustedes residen, la dirección de su casa, esa es la residencia. La vecindad, el municipio donde ustedes están residiendo. Y su domicilio es el departamento donde está la residencia y su municipio. Entonces, por ejemplo, su servidor tiene su residencia en la zona 14, su vecindad en el municipio de Guatemala y mi domicilio en el departamento de Guatemala. Algunos de ustedes, si viven en Escuintla, tendrán su residencia de repente en la cabecera, su vecindad en el municipio de Escuintla y su domicilio en el departamento de Escuintla. Alguien viviera en la Antigua, tiene su residencia en la Antigua, su vecindad en el municipio de Antigua y su domicilio en el departamento de Zacatepeques. Entendamos el domicilio entonces como la circunscripción departamental. Entonces vamos a decir con domicilio en el departamento de Guatemala para que podamos entender. Eso está en el artículo 61, numeral 2. Luego hay que indicar un lugar para recibir notificaciones. Recuérdense ustedes que todos los actos del órgano jurisdiccional, los actos de decisión, los actos de documentación, perdón, los actos de decisión, hay que comunicarlos. Y por ende, ustedes necesitan tener un lugar para recibir notificaciones. Ustedes van a encontrar en el Código Procesal Civil y Mercantil que hay que señalar un lugar dentro de la primera y 12 avenidas y primera y 18 calle de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. En algún momento voy a explicar ese asunto, pero hoy no lo voy a congestionar. Aquí con que ustedes indiquen el número de su casillero electrónico, con eso ustedes pueden resolver su inconveniente. ¿Por qué? Porque el casillero electrónico, sí, el casillero electrónico les permite a ustedes recibir notificaciones a través de un correo electrónico. Por consiguiente, hay una modificación de cierta forma al código, donde ahora no es necesario indicar un lugar físico, sino un lugar electrónico por una ley que establece las comunicaciones electrónicas. Por consiguiente, ustedes van a decir, señalo como lugar para hacer notificaciones el casillero electrónico número tal, y ahí se le harán llegar a ustedes las notificaciones que surjan de ese proceso. Es necesario indicar el nombre y apellido completo de la persona que van a demandar. Comparezco a plantear un juicio ordinario en contra de
Margarita González Gutiérrez, Juan Alberto Martínez Herrera, el nombre de la persona, no las generales de la persona, solo el nombre de la persona y la residencia de la persona, quien reside en tal dirección. ¿Por qué el tema de la residencia? Porque recuérdense que donde esta persona reside, lo sigue la justicia. La justicia sigue al demandado. Entonces, muchas veces el juez quiere saber dónde reside. Si ustedes ignoran dónde reside, tienen que poner y hacer constar que ignoran dónde reside, pero eso no los excluye de la obligación de señalar un lugar para notificarle a esa persona demandada. Voy a ponerme de ejemplo de otra vez. Ustedes van a poner, vengo a demandar al señor Mario Estuardo Gordillo Galindo, de quien ignoro su residencia. Ustedes no saben dónde yo resido, pero sí saben dónde ustedes, por ejemplo, me pueden notificar. Puede ser en la ciudad universitaria, porque allá me miran ustedes, yo llego allá. Inclusive si buscan en el colegio de abogados van a encontrar la dirección de mi oficina ahí en la zona 10. Y entonces, por consiguiente, ustedes podrían ponerle, señor juez, vengo a plantear juicio ordinario en contra del señor Mario Estuardo Gordillo Galindo, no mis generales, quien ignoro su residencia, pero puede ser notificado de su oficina profesional ubicado en tal y tal dirección de la zona 10 o en el lugar donde habitualmente se encuentra la ciudad universitaria, edificio tal, zona 12. Ustedes, la idea es que sí hay que señalar el lugar para notificarle al demandado, pero si es su residencia, ahí puede ser, y si no, hay que hacer constar que se ignora. Esa es la parte introductoria, es una especie de presentación que hacemos frente al juez. Luego, de hecho, viene la parte más medular, o más importante, del memorial, que es el cuerpo de ese escrito. Miren, pues, ya mencioné en algún momento que nuestra justicia está basada más o menos a silogismos. Hay una premisa mayor, que normalmente es la ley, una premisa menor, que son los hechos, y una conclusión. Si la premisa mayor dice, por ejemplo, que nadie está obligado a permanecer en la copropiedad y cualquiera puede pedir la división del bien común, esa es la premisa mayor, está en el Código Civil. Esos son la premisa mayor. Mis hechos tienen que ir relacionados a que soy propietario o copropietario de un bien y que quiero dividir y que la otra parte no quiere, y por ende, como no estoy obligado, puedo dividir. Por dar un ejemplo. Si la premisa mayor dice que los padres le den alimentos a sus hijos menores de edad y a su cónyuge, y ustedes tienen al cónyuge y a sus hijos, los hechos serán de que quien está pidiendo alimentos es cónyuge y también hijos del alimentista, y este está obligado a alimentos. O sea, encontramos una premisa mayor en la ley que nos faculta a nosotros, conforme a los tres hechos, a reclamar lo que dice la ley que nos corresponde. Entonces, tenemos que acomodar en este cuerpo primero una relación de hechos. Vamos a explicar aquí cuáles son los hechos en que nosotros fundamentamos realmente eso, pero son hechos que tienen que acomodarse a la premisa mayor. Daba un ejemplo en la otra sección. Imagínense que la premisa yo pusiera, señor juez, contraje matrimonio con mi esposa hace tantos años, porque tenemos tantos hijos, y vengo a plantear la demanda por causal determinada porque mi esposa me da mucho cariñito. Y ustedes buscan en la ley y van a encontrar 17 causales de divorcio y en ninguna dice que una causal de divorcio es darle mucho cariño al marido. No lo dice. Habla de otras causales, pero no esa. Entonces no acomodamos. Entonces, aunque ustedes hayan hecho bien la demanda, sucede que a la hora de la hora, pues no va a declarar el divorcio por esa causal porque no existe. Entonces, doy ese ejemplo. O también en relación a la copropiedad, regresando al ejemplo de la copropiedad es divisible, uno puede pedir su división en cualquier momento, pero no puede dividir, por ejemplo, la copropiedad de una pared medianera. Y si yo realmente estoy tratando de pedir la copropiedad aduciendo que es pared medianera, que no es pared medianera y lo es, entonces esos son los aspectos que nosotros tenemos que acomodar. Entonces hacemos una relación de hechos y nos fundamentamos e indicamos cuál es el fundamento del hecho que se acomoda a esa relación de hechos. O sea, si yo estoy hablando de la copropiedad y mi tema de hechos es la copropiedad, mi fundamento de hecho es temas que se relacionan a la copropiedad sobre esto. Si mi tema era un tema de reclamo de alimentos, las normas del juicio del Código Civil que relacionan y obligan a dar los alimentos al cónyuge.
Si mi tema es un tema de daños y perjuicios porque me causaron, me voy a la norma del Código Civil que habla sobre que todo daño debe de indemnizarse, por ejemplo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Hay una relación de hechos, luego citamos textualmente o a través de un análisis, como ustedes quieran, la norma que se acomoda a eso. Eso es dentro de ahí. Y luego, después de eso, una parte importantísima de acá. Ya lo dije en la sesión del día, de la sesión en la que hablamos de pruebas anticipadas. Ya adelanté que vamos a tener un procedimiento probatorio cuando estemos ya en el juicio. En eso vamos camino a eso. Y expliqué que la prueba, para que el juez le dé un valor al momento de dictar la sentencia, esa prueba la tenemos que anunciar en la demanda u ofrecer. Este es el momento. En la demanda hay que incluir un apartado donde ofrecemos la prueba que nosotros le vamos a pedir ya en la fase de prueba al juez que proceda a diligenciar. Si nosotros ofrecemos esta prueba, se la pedimos al juez y el juez la diligencia, esa prueba se convierte en prueba y el juez la va a poder valorar. Si yo no se la ofrezco acá, cuando se la pida allá, el juez me la va a rechazar porque no se la ofrecí aquí. Entonces tengo que ofrecerla y tengo que pedirla. Solo así el juez tal vez la va a diligenciar. Entonces, este es el momento en el cuerpo, después de los hechos, después de fundamentarme en el derecho, le voy a ofrecer los medios de prueba que yo voy a proponer. Y por último, en el cuerpo, también la petición. Quiero decirles que realmente la petición más importante es la petición que queremos que se haga en la sentencia. Nosotros le llamamos petición de fondo o petición de sentencia. Es lo que queremos que el juez resuelva en la sentencia, que en su oportunidad se condene al señor a pagar la cantidad de alimentos, que en su oportunidad se declare suelto el vínculo conyugal y se declare conyugal el divorcio, que en su oportunidad se ordene la división del bien común, que en su oportunidad se le condena a pagar los daños. Esa es la petición de fondo, es la pretensión. Pero esa parte de las peticiones también se integra con unas peticiones de trámite, que son peticiones normalmente del procedimiento. Por ejemplo, aquí voy a pedir como petición de trámite que con el escrito se forme un expediente. Voy a pedir que se tome nota de quién es mi abogado director y cuál es el lugar para hacer notificaciones. Tengo que indicar, por ejemplo, pedir que se emplace por 9 días a la otra parte. Tengo que pedirle al juez que lo perciba, que si no comparece se le va a declarar rebelde y contestar la más en sentido negativo. Tengo que pedirle aquí al juez que oportunamente abra prueba por 30 días el proceso. Esas peticiones que son las que pasan el proceso van como peticiones de trámite. Tal vez no son de importancia, pero la ley pide que se las pidamos al juez, entonces lo voy a explicar oportunamente. Algo se me olvidaba, en la parte del encabezamiento, aunque el Código Procesal Civil no lo regula, recuérdense ustedes que para cualquier demanda es necesario el auxilio profesional. No podemos plantear una demanda si no vamos auxiliados de un abogado director. Entonces, en la parte del encabezamiento, donde señalamos un lugar para hacer notificaciones, también le indicamos al juez quién es nuestro abogado director, que puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres. Entonces, pueden participar varios, conjunta o separada, indistintamente, eso no es ningún inconveniente. En tercera parte viene el cierre del memorial. Es un cierre del escrito que contiene algunos aspectos. Yo creo que alguno de ellos por lo menos está de más, pero la ley lo pide. Por ejemplo, se pide que se citen las leyes. O sea, aparte de los fundamentos de derecho de normas sustantivas que yo ya cité, quiere que el juez que cite todos aquellos artículos del código que tiene relación. Por ejemplo, ofrecí declaración de parte, los artículos que regulan la declaración de parte. Ofrecí testigo, los artículos del código, pero ya solo la cita del artículo. Pues entonces se pone al final cita de leyes, me fundo en las normas ya indicadas, más los artículos 1, 25, 136, 137, 177, por ejemplo, 177, 178 habla de la prueba documental, el 130, el 128 de los medios de prueba. Entonces, es una cita de leyes. Tenemos que indicar el lugar y la fecha, en el caso hoy sería Guatemala, 18 de marzo del año 2025. Es importante que debemos de indicar las copias que se acompañan, porque cada escrito que ustedes presentan deben de acompañar copias. ¿Cuántas copias deben de acompañarse? En un momento también lo voy a leer ya en el código, pero la ley dice que ustedes van a acompañar tantas copias como partes contrarias haya que notificar. Contrarias, no están incluyendo la de ustedes, contrarias. Y además hay que dejar una copia para que el tribunal aguarde para en caso de que se extravíe el memorial, se pueda reponer con la copia que queda en los archivos del tribunal. Entonces,
Si yo voy a demandar a 5 personas, tengo que acompañar 6 copias, porque son 5, una para cada uno de los que voy a demandar, más una para el tribunal. Alguien dirá, y la copia mía, y la copia que de mía, pues esa la voy a llevar yo para que me la sellen. Esa la tengo yo ya en mi archivo en mi oficina. Esa, a mí cuando me notifiquen solo me van a notificar la resolución de ese escrito, no me van a notificar el escrito. A la otra parte, a la parte contraria le van a notificar el escrito y la resolución. Y el juez va a guardar uno. Entonces, bien sencillo. ¿Es un demandado? 2 copias. ¿Son 5 demandados? 6 copias. ¿Son 10 demandados? 11 copias. ¿Son 25 demandados? 26 copias. Son 100 demandados, 101 copias. Eso creo que no se les puede a ustedes perder. Y mejor si lo manejan bien, porque yo puedo preguntar en cualquier momento. Luego se concluye el escrito por la firma del solicitante, o sea, la firma del actor, y la firma de ustedes como abogados presidida de la palabra en su auxilio. Es importante resaltar, porque así lo dice el código, ustedes lo pueden ver. Si la parte no quiere, no sabe, no puede firmar, pueden ustedes firmar a ruego. Eso implica que ustedes cada vez que hagan un memorial no tienen que llamar a su cliente y decirle, venga a firmar su memorial. No, ustedes lo hacen y ustedes lo firman. Solo que ponen a ruego del presentado quien por el momento no puede firmar y en su auxilio como abogado director y ustedes firman. O sea, la otra parte, ustedes lo van a enterar que presentaron un escrito, pero lo van a firmar ustedes. Eso lo pueden hacer en cualquier escrito, incluyendo la demanda. Pero mi consejo personal, por experiencia, por malas experiencias, es que ustedes normalmente firmen que la parte actora sí firme por lo menos su escrito de demanda. ¿Por qué razón? Porque en algún momento ya me ha sucedido a mí, una vez por lo menos me sucedió, en que hice un escrito de nombre de una persona, era una contestación de demanda, que firmé a ruego y después adujo que yo nunca le había pedido, él nunca me había requerido mis servicios para defenderlo. Pero bien, como les digo, es que ustedes esperen que él sí firme el primer escrito por lo menos. No es obligación porque lo pueden firmar a ruego, pero si es en caso necesario, para cierta seguridad, que sí lo firme. Así termina el primer escrito de ustedes. En un momento les voy a dar el fundamento de esto. Bueno, puede suceder, amigas y amigos, que pues yo haya omitido algún hecho que hoy quiero agregar. Recuérdense que si contesta la demanda y se entra en la acción procesal, yo no puedo hacer eso. Pero yo quiero agregar un hecho más que se me olvidó o sustituir uno que puse y no lo puse muy claramente como para mi parecer. Sucede que quiero ofrecer otra prueba que tampoco incorporé en el ofrecimiento de pruebas, o quiero pedir algo más de lo que ya había pedido, una pretensión extra, porque se me había pasado por alto, o simplemente no la quería mi cliente, ahora sí lo quiere, no entiendo, cualquier cosa. Bueno, se puede. Nosotros podemos ampliar nuestra demanda en los hechos, en las pruebas, en las pretensiones, no hay ningún problema en eso, pero el único requisito es que esa demanda no haya sido contestada. Porque si ya fue contestada por la otra parte, ya se entabló la relación procesal, ya se estableció cuál va a ser el objeto del debate y por consiguiente ya no puede hacerse. Entonces, el requisito para que ustedes puedan ampliar su demanda es que la misma no haya sido contestada. Entonces, si ustedes presentaron una demanda hoy, ya le notificaron a la otra parte, está corriendo el emplazamiento, la otra parte no ha presentado escrito de contestación, ustedes pueden modificar, ampliar la demanda como ustedes quieran. Una vez contesta la demanda, estoy hablando de contestar en sentido negativo, en forma expresa, o sea, declarado la rebeldía y tenga por contestar en sentido negativo, nosotros ya no podemos hacerle ninguna modificación a la demanda porque ahí ha quedado entablada la relación procesal y ha quedado entablado el objeto del debate. Bien, eso es más o menos lo que yo iba a explicar sobre esto. Por supuesto que también me interesa, para que esto no vaya a quedar simplemente como que yo estoy diciéndolo y eso no es tan cierto lo que estoy diciendo, me voy a permitir trasladarme, denme un segundito nada más, por favor. Trasladarme al Código Procesal Civil y Mercantil, para que en el código ahí podamos analizar muy rápidamente lo que aquí yo acabo de explicar. Esto que yo dije ahorita no es algo que sale no es algo que yo estoy inventando. Es algo que está establecido en el Código Procesal, como les estoy mencionando. Entonces, vamos a irnos ahí, denme un segundo nada más, por favor. Entonces, hablé del artículo 61, que es el artículo también medular de esto. Como ustedes seguramente tienen su código físico o lo tienen electrónico, pues el artículo 61, aquí donde dice escrito inicial,
ahí habla de lo que he mencionado, de la mayoría de requisitos que he mencionado. Dice, toda primera solicitud que se presenta a los tribunales de justicia contendrá designación del juez, nombres, apellidos completos, relación de hechos. Aquí está todo lo que acabo de mencionar. Pero este artículo 61 lo vamos a complementar para efectos de una demanda con lo que dice el artículo 106, que dice acá, contenido de la demanda. Dice, en la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos, derecho y la petición. Aquí en este artículo 106 nos está hablando del cuerpo de la demanda. Igualmente les mencioné el artículo 71 y el 63, y ustedes van al artículo 63. Habla del número de copias, y aquí ustedes pueden leer cuántas copias hay que acompañar, y en esta última parte de acá van a encontrar que dice que en los escritos debe hacerse constar el número de copias. Yo le dije que hay que poner el número de copias. Y en el artículo 79, que es el que vamos a omitir ahora, pero quiero que lo lean también, habla del lugar para recibir notificaciones. Como este código se hizo hace más de 60 años, casi todo era en la zona 1, y aquí aparece la primera a la 12 Avenida y primera a la 12 18 CAE. Hoy podemos sustituir eso por lo que ya les decía a ustedes, va a ser nuestro casillero electrónico, y así lo vamos a estar trabajando para que aprendan, porque a fin de cuentas estamos yendo hacia adelante. La ley permite que señalemos el lugar de la oficina de nuestro abogado fuera del perímetro de la zona 1, puede ser en zona 10, zona 14, su oficina de abogado. Pues yo les aconsejo a ustedes que cada vez que hagan su demanda, aparte de su casillero, pues señalen su oficina si es necesario, pero con casillero es más que suficiente. Eso está en el Código Procesal, para que ustedes le den una leída hoy por la noche, si es que lo desean hacer. En todo caso, bueno, hasta aquí voy a dejar el día de hoy. Ustedes me dicen si tienen alguna duda, alguna pregunta. El otro martes yo voy a presentarme a trabajar ya individualmente con ustedes esta demanda. El día jueves tenemos nuestra actividad normal a través de esta vía, pero el otro martes voy a explicar este tema. ¿Alguna duda que tengan para poderles ayudar? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces váyanse a descansar. Si pueden leer un poquito, pues enhorabuena. Nos vemos el próximo martes. Elmer, sí, por favor. Buenas tardes. Con una pregunta, ¿qué pasa si uno no presenta la copia de recibido? Bueno, usted se queda sin constancia de recibido. No va a pasar nada. Y existe. Usted lo que va a tener es que no va a tener una copia de recibido y no va a pasar porque no se va a perder el memorial, pues, pero usted va a tener una copia de recibido porque es parte de su expediente, ¿verdad? Pero no es necesario que usted lleve una copia de recibido. Sí, gracias. Vaya, Elmer. Bueno. Cualquier otra duda, el otro martes o el jueves. Tengan feliz tarde. Nos vemos. Con permiso. Buenas tardes, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Nick.